Muy buenas tardes, mi nombre es Sol Valentina Cedeño Velasco, estudiante en la licenciatura en Educación Básica Primaria, futura docente en Educación Básica Primaria. Mm, de acuerdo, digamos, en esta unidad y en este espacio académico hubo muchos saberes aprendidos y de acuerdo a esto considero principalmente que el lenguaje es una necesidad social y cultural. Y para ello, digamos, quiero abarcar sobre los saberes que deben ser aprendidos y enseñados en la escuela. ¿Qué tipos de lenguajes podemos necesitar? ¿Sí? Socialmente y culturalmente hablamos de lenguajes corporales, hablamos de lenguajes verbales, hablamos de lenguajes en gestos, que digamos también abarca lo que es el lenguaje corporal. Hablamos de lenguajes tecnológicos y digitales, ¿sí? Es, digamos, todos estos tipos de lenguajes son necesidades para la alfabetización, ¿sí? Hoy en día nadie es un alfabeta que nace alfabeta, ni siquiera porque en nuestra generación desde muy pequeños estamos enseñados, digamos, a aprender a utilizar los medios tecnológicos. ¿No? Estamos en un continuo aprendizaje, como sucede también con los docentes de aula en sus prácticas, ¿sí? Entonces, si hablamos de temas del lenguaje, nadie estamos, ni siquiera el más inteligente, está apto para llegar a ser un alfabeta completo, debido a las innovaciones continuas que se están viendo en la cultura del ser humano, ¿sí? Entonces, principalmente considero que uno de los principales lenguajes necesarios para ser aprendido y enseñado en la escuela es el lenguaje social. El lenguaje que nos permite interactuar con otras personas, el lenguaje que nos permita expresarnos, el lenguaje que nos permita mm, reconocer lo que me está diciendo otra persona sin decir una sola palabra, ¿sí? Y esto, de alguna manera, las tecnologías son fundamentales y no las podemos desterrar, por más de que han resaltado algunas de las problemáticas y han afectado las formas de comunicación actuales. ¿M? Pero en vez de desterrarlas, es importante integrarlas y saberlas utilizar. Para ello quiero, digamos, resaltar una frase que me llamó muchísimo la atención. Por aquí yo la tengo, donde habla bueno, Cherry Turkle, ¿sí? Ella es una psicóloga donde la profesora, digamos, nos dio la posibilidad de ver una de sus conferencias virtuales, porque obviamente todo es grabado, donde ella hablaba sobre cómo ella defendió tanto en tiempos anteriores la tecnología y hoy en día considera que hay unos pequeños cambios, bueno, cambios muy fuertes, importantes en resaltar en sus perspectivas frente a la tecnología. Entonces, ella considera, digamos, que hay una empatía ficciosa, ¿sí? Esto quiere decir que eh, las tecnologías, las nuevas tecnologías, digamos, han abarcado una posibilidad de que el ser humano se sienta de alguna manera acompañada de forma ficticia. Estamos perdiendo la comunicación porque se nos es muy difícil comunicarnos con otras personas, ¿sí? Y quien no va a ver esa dificultad, pues la persona que deja de intentarlo. ¿Y cómo lo podemos dejar de intentar? Las tecnologías nos han permitido borrar una palabra maldicha, nos han permitido corregir lo ya dicho, limitar lo que decimos, porque pues cuando nos toca decir algo inmediato, como en esta entrevista, es muy fácil equivocarnos. ¿M? Y nos da miedo a equivocarnos y a cometer errores en las relaciones interpersonales. Entonces, la forma más fácil que buscamos y que encontramos con las nuevas modernidades es aprender a
conectarnos en vez de comunicarnos, ¿sí? Entonces quiero resaltar este campo donde debemos como rescatar y devolvernos un poquito en el tiempo para que en la escuela podamos aprender a comunicarnos por encima de la conexión. Y ya resolviendo la segunda pregunta, ¿qué lugar tiene el lenguaje en la educación básica primaria? ¿Sí? El lenguaje tiene el papel más fundamental, ¿sí? Que es permitir eh, ser seres humanos. ¿Y qué es un ser humano? Un ser humano es un ser de comunicación, es un ser social, un ser que tiene necesidades de comunicarse con otros para poder ser, para aprender, para desarrollarse. ¿Mm? Entonces, el lenguaje es todo para el ser humano. El lenguaje es ser humano, ¿sí? Entonces, la forma en cómo nos comunicamos es fundamental para poder ser lo que necesitamos, ¿sí? Y necesitamos ser sociales, ¿sí? ¿Y de qué forma lo hacemos? Encontrando y conociendo los códigos que nos permiten comunicarnos con otros y aprender de otros, igualmente que los otros aprendan de nosotros. Muchas gracias.